primeros minutos, la buena al final le cuesta un poco, ojo. Con el explosivo aquí por parte de 369, Zeus que pierde algo de vida, aún así todavía parece que no tiene problemas. El que sí que los tiene es Faker en la calle central, recordemos que no tiene destello, está muerto Faker. Primera sangre para Knight. 369 que presiona mucho, salta Zeus con todo buscando el bordado, llega el combo con las garras de la naturaleza por parte de Honor, que además ha flashado el muro para llegar por la espalda. Todo el explosivo que esquiva el coreano con el avance retorcido y le va a dejar la kill a Zeus. Saca el asesinato el top laner de T1 y esto podría ser Heraldo de la Grieta que ponga por delante a Gwen. Zeus va a buscar a 369, no lo encuentra de momento. Chequea el arbusto, pero está al otro lado del muro. Gancho espectacular de Faker. Kafanai que dashea con la E. Llegan las garras de la naturaleza. Se tiene que marchar Kanavi. No rutean a nadie. Zeus que se encara con Kanavi. Tiene que gastar la cabeza para escapar, pero llega el combo de 369. Ruler tiene espacio para golpear. Se reposiciona Gumayusi. Trata de curarse con la vigilia lunar, pero acaban con él. El reset que llega por parte de Ruler. Golpeando la Gwen. Salta Zeus sobre el ojo con el bordado porque ha acabado ya con la vida de Missing. El gancho de Faker es espectacular al otro lado del muro. Llega el limpiar de Ruler que trata de golpear, pero no tiene daño. Y es una doble ya para Zeus. Es una doble para Jinx. Es una triple para Jinx. Ruler que puede seguir, tenía el destello, pero no va a buscar a Keria. Se ha llevado una triple y la kill anterior también era suya. Así que prácticamente es una cuadra kill que pone 4-0 a la superestrella de JD Gaming. De nuevo Ruler con Jinx. Barre la pelea para su equipo. 3-5 en el marcador y ventaja de 1000 de oro para JDG, que con este Heraldo de la Grieta se acaba de poner las botas. Empieza el objetivo neutral, el campeón del LPL. Tiene que pelear T1. Honor preparado con la definitiva cuando llega el teleport de Zeus, que está llegando tarde a la pelea. Está llegando tarde a la contienda. Llega la definitiva de Honor. El gancho es bueno por parte de Faker. Cargar de profundidad que van a acabar con la vida de Missing. Llega la prisión la Fel mientras tanto sobre Gumayusi. Aguanta como puede Kanavi, que está recibiendo todo el focus del equipo enemigo. Todo el explosivo a 4 por parte de 369. Llega el super mega cohete mortal de Jinx. Otro gancho de Faker espectacular haciendo daño. Zeus con el bordado encontrado también a Ruler. Se tiene que marchar 369 de la jugada. Kanavi que abandona también el pit del dragón. Lo quiere asegurar T1, pero ha acabado Jinx con la vida de Nautilus. Ojo con el reset de Ruler que puede seguir pegando el objetivo neutral para T1, que se marcha de la zona, que se queda Honor vendido, no teniendo destello. Va a ser otra para Ruler. Se la fe de su equipo a Kanavi finalmente, que es quien reclama la kill. Los superiores del río, los pimpollos que empiezan a hacer algo de daño. Aparece Knight 369, la Bolding que llega un poquito más tarde, pero para entonces el Nashor todavía va a tener vida. Y es que está al 50%. Cuidado aquí que se puede liar. Cuidado con Knight que roba la definitiva del propio Faker. Va a buscar la iniciación JD Gaming. Da esa sensación. Es Faker que se da la vuelta con el lanzazo. Y de nuevo, cuidado que han enganchado a Ruler. Ahora sí, Zeus que lo está tratando de matar. Missy que se muere. Ha muerto Ruler también. Ahora sí va a ser esto para ti. Dios santo, la de las tijeras. Lo que pega es una triple kill para Gumayusi, que quiere la cuadra. La segunda del mejor de 5. Kanavi, que es el único superviviente. Es el único que queda en pie. Le persiguen a Nerikeria, pero no hay daño en estos dos campeones para matar a la cerda. Así que esto que va a ser Nashor para T1. Va a ir Nashor T1 y por un momento parecía que aguantaba Ruler. Le han peleado todos cuando saltaba Zeus y eran capaces de fanear a Zeus, pero Gumayusi ha ido con todo. Bien huracanado destello, todas las herramientas de manera ofensiva para burstear a Ruler, que iba 5-0 y no ha podido pegar. Parecía imposible llegar hasta la Jinx, teniendo serias tanto a Felios como Gwen. Ojo porque han cafado a 369, destello de todo el mundo. Llega el Polymorph al cargar de profundidad, diveando a Gumayusi con la vigilia lunar. Aguanta 369 como puede Faker, que acaba con el yojo con ese teleport que lo queda al diablo. La puede liar Knight, que llega con el teleport cargar de profundidad. Se agrupa todo JD Gaming, pero está llegando Honor por la espalda. Se giran directamente sobre Honor, haciendo mucho daño. Zeus con el bordado sobre 4 jugadores. Se ha equivocado Kanavi con la piña explosiva que se queda al otro lado del muro. Se gira directamente Knight, haciendo daño sobre Honor ahora. Pega Gumayusi, gancho de Faker. Aguanta Kanavi, que se queda un gol, pero defiende Missing también con el escudo y está pegando a la derecha de la zona. Gumayusi con el cohete mortal. Escapa Gumayusi como puede, teniendo también destello. Se ha defendido JD Gaming y eso que el teleport de Knight era terrible porque se quedaba vendido contra todo el equipo rival. Faker escauteando el Pixel Bus. Se había colado 369, lo encuentran con un pimpollo mientras JD Gaming ya ha empezado el dragón de nube. La oleada favorece a T1. Falla el gancho Faker. Se puede meter Missing por la espalda. Llegan también las raíces por parte de Maokai. El dragón la asegura Maokai, lo ha robado T1. Va a pelear ahora JD Gaming. Honor pierde mucha vida. Entra con todo Missing. La premura no es buena. Gumayusi tiene espacio para pegar, pero Ruler ya ha conseguido el reset acabando con la vida de Honor. Se mete Faker también, amenazando mientras tanto Zeus con el bordado a Ruler, que busca a quien pegar, pero no lo encuentra. No le da el rango. El bordado que hace que Knight tenga que escapar con la E. Y es solo un 1-0, pero Walk. T1 se puede ir al Barón Nashor. Después que está aquí todo el mundo. Honor no tiene TP, por supuesto, pero JD Gaming quiere pelear. Han vaqueado todo y está preparado T1 para la trampa. Encuentra el gancho Faker, pero tiene Ruler espacio para pegar. Ojo con Faker que aguanta, pero no demasiado. Está pegando a Ruler. Se lleva la primera. Cuidado con el resto. Gumayusi no puede golpear y no tiene la combinación buena de armas. Se queda vendido. También es una doble para Ruler, con un shutdown incluido. Han peleado sin Honor. Han seguido el call de Faker. Se quedaba vendido Kanavi, pero tanquea una barbaridad Sejuani. Y la fight la gana JDG con una doble para Ruler, que va 8-1 para un Nashor para JD Gaming, que sigue por detrás en el marcador de oro. Tienes Maokai, tienes la Gwen, o sea, podrías pensar Runan para pegar a los melees y tal, pero quiere intentar Zeus por la espalda. Ojo con esto. Llegan las raíces de Maokai y viene Zeus, viene el dios justamente por el flanco. Quiere cazar a Ruler. Honor que sale encima de él. El limpiar ha sido perfecto por parte de Ruler, que sigue pegando. Está completamente
Está libre Ruler. Gumayusi. ¿Qué va a pasar? La escoba es una doble kill para el tirador de JD Gaming, que puede cerrar aquí la serie, que puede plantarse al final. El gancho de Figure que impacta por apenas unos milímetros. Viene el teleport ahora directamente desde la base Knight para que tanque la oleada y para curarse completamente, tratando de cerrar el partido, tratando de cerrar este auténtico partidazo. Vamos a ver si lo logran. Pegan a las torretas de Nexo. La primera que ya ha caído. Se decide T1. Figure que por el pecho. El ancla que llega. Las torres que caen. Y esto que lo va a ganar JD Gaming. No puede T1 con el campeón chino. En el quinto mapa ha sido Ruler quien ha impuesto su ley.